Como todos ustedes saben, estamos celebrando el Día del Papá. El versículo lema que las hermanas eligieron es Salmo 127, del 3 al 5. Entonces, de eso vamos a basar este mensaje. ¿Y qué puedo predicarles a ustedes, que son papás? ¿Qué puedo predicarles a ustedes que son sacerdotes en sus hogares? Y la verdad es que yo no tengo nada que enseñarles, pero Dios tiene algo que enseñar en su palabra. Entonces solamente voy a dejarme usar por Él, y Él será el que hable en ese día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tienes, Señor. Estamos, Señor, celebrando, Padre, el Día del Papá, Señor, honrando, Señor, a aquellos hombres, Señor, que dedican su vida, Señor, a cuidar, a instruir esa grande bendición, Padre, que tú les has dado el ser papá, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, nos hables, Señor, y Padre, que nuestra convivencia aquí, Padre, sea buena, Señor, y tú puedas hablar, Señor, a cada corazón, mi Dios. Te lo rogamos, te pido que me ayudes en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a Salmo 127, hermanos. Salmo 127. Salmo 127. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. ¿Ya están ahí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Todos nosotros, o todos los que están aquí, que son papás y tienen hijos, yo pienso que uno de sus deseos de cada uno de ustedes es que sus hijos sean exitosos en algo. Es que ustedes se sientan orgullosos de que sus hijos realizaron algo. No veo a ningún papá que le desee lo peor a su hijo, que le desee que fracase en eso que quiere hacer. Yo espero que en ese lugar no haya ese motivo en los corazones de los papás, porque esta mañana les voy a predicar a los papás, no a las mamás. ¿Amén? Y cuando el papá quiere lo mejor para su hijo, su papá lo motiva a que continúe hacia adelante, a que alcance esa meta que tiene. ¿Sí? Hoy en día nos vemos y vemos a los papás que frenan a sus hijos, y muchas veces los frenan. Los hijos quieren servir a Dios y los papás son los que lo frenan. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Pero hay papás que sus hijos quieren servir a Dios
y sus papás los animan a seguir adelante. Entonces, vamos a ver algunos aspectos, hermanos, para motivar a sus hijos a que sigan adelante y tengan éxito en lo que quieren lograr. ¿Amén? El primer punto, hermanos, es Dios. Como papás, deben enseñarle a sus hijos a que sin Dios en su vida no van a lograr nada. Y les estoy hablando a papás cristianos, no a papás mundanos. Porque papás mundanos sin Dios pueden lograr algo. Pero papás cristianos sin Dios no lo van a lograr. Entonces, cada papá debe enseñarle a sus hijos a que sin Dios no son nada. Cada papá debe enseñarle a sus hijos a depender de Dios cada momento de su vida. Enséñale a su hijo cómo tener una relación con Dios. La manera en que va a poder soportar las pruebas, las luchas, las tentaciones, es teniendo una relación con Dios, personal con Dios. No basta de ninguna manera en venir a la iglesia o decir que son cristianos. Allá afuera hay mucho de eso. Allá afuera hay mucha religiosidad. Para que tú enseñes a tus hijos a depender de Dios y a tener una relación con Dios, quien debe ponerle el ejemplo es el papá. Quien debe ver el ejemplo de sus hijos es el papá. Porque el papá siempre va a ser el reflejo de sus hijos. El papá debe enseñarle con su vida que Dios es el que lo fortalece. El papá debe enseñarle a sus hijos que Él es el que los guía cada paso que Él dé. ¿De quién estamos hablando? De Dios. Él es el que los guía. Él es el que los fortalece. Pero debe empezar con los papás. Con mi testimonio. Deben enseñarle a sus hijos que es una realidad en la vida. Y no será lo mismo si no se lo demuestran con su vida. No es lo mismo decir creo en Dios a hacer la voluntad de Dios. Así que como papás deben enseñarle a sus hijos como primer punto a depender de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a someterse a la voluntad de Dios. ¿Y cómo le van a enseñar a sus hijos? Con su testimonio primeramente. Amén. Deben enseñarle a sus hijos, hermanos, a que cuando quieran realizar algo, algún objetivo, deben comprometerse con eso. Hay muchos allá afuera, hermanos, muchos jóvenes que han dejado aquellos sueños que tenían, ya sea por falta de apoyo o ya sea porque los papás los frenaron. Pero deben enseñar a sus hijos a que si quieren algo, hagan todo lo posible, todo lo que tengan a su alcance para llegar a esa meta.
Fíjense lo que dice Josué 1.9, hermanos. Josué 1.6. Josué 1.6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios solamente le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso mismo es lo que debes de decirle tú a tus hijos. Esfuérzate en eso que estás haciendo. Sé valiente, sé continuo, sé constante en lo que estás haciendo. Pero hay un punto. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en el Señor. Pídele valentía al Señor. Esta frase me gusta. La clave del éxito no es el éxito en sí mismo, sino el éxito sin descuidar lo más importante, Dios. Vuelvo a repetirlo. La clave del éxito no es el éxito en sí mismo, sino el éxito sin descuidar lo más importante, Dios. ¿Sí? Quiere decir que si quieres alcanzar algo, hazlo, pero sin descuidar a Dios en tu vida. Enséñale a tu hijo a hacer eso, y a que nunca se le olvide de su mente. Amén. Enséñale a tu hijo cómo debe valorar la familia que tiene. Volvemos a Salmo 127. Enséñale a tu hijo que debe valorar la familia que tiene. Cuando cada padre está edificando algo valioso, que es su hijo, debe contar con el apoyo de las personas. En ese sentido, lo quiero poner hacia los hijos. Cuando un hijo tiene una meta, tiene algo que alcanzar, requiere el apoyo de su familia. En este caso, de su papá, de su mamá y sus hermanos si los tiene ahí. Es muy importante. Para un predicador que se sube aquí al púlpito, es de suma importancia su familia, la relación que tiene con su familia, porque son de gran ánimo, de gran apoyo cuando cada predicador está en aflicción y los anima. Por eso su esposa es ayuda idónea. Y había algunas miradas por ahí. Enséñale a su hijo, hermanos, el valor de la familia, a valorar lo que tiene y a contar con el apoyo de todos. Lo más importante que un padre debe tener sobre este mundo es su familia y principalmente sus hijos. Su familia es el primer ministerio que ustedes tienen, su hogar. Ver a los hijos y criarlos
entendiendo que son valiosos, no solo ayuda a el papá, sino que cuando ya el papá está grande, es una bendición ver el fruto de su hijo, que durante muchos años lo educó, y ver en lo que se ha convertido. Un hijo no simplemente es usarlo. Un hijo no simplemente es un recurso que ahí tienen y ya. No. Un hijo es algo valioso que Dios les ha dado a cada uno. La vida de una persona nunca va a estar completa si no deja un legado. Y ese legado primeramente debe ser tus hijos. Dios quiere que le enseñen a sus hijos a valorar la familia. Enséñale a tu hijo. 127, versículo 4 de Salmos. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Enséñale a tus hijos valores. Enséñale a tus hijos valores. La familia es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener un apoyo y enfrentar lo que viene adelante. Y que si los hijos se esfuerzan poniendo a Dios en primer lugar, es seguro que van a obtener el éxito deseado. Si cada uno de los jóvenes, que son sus hijos, no los preparan desde su juventud, lo más probable es que se tengan que preparar cuando ya estén en su edad o cuando ya estén más ancianos. Pero va a llegar el punto en que se van a tener que preparar para lo que Dios quiere en su vida. Se van a tener que preparar. Es mejor que los preparen desde que son jóvenes. Me da una alegría ver a los jóvenes que se suben aquí y ya sabe Santiago, los nervios que se sienten cuando están aquí, pero se están preparando. Enséñale a tus hijos a prepararse para lo que viene más adelante. No seas un padre irresponsable y enséñale los valores que necesita, porque más adelante los va a necesitar. ¿No? ¿Y por qué decimos todo esto? Que le enseñes a Dios, que le enseñes a tu hijo que Dios debe ser la prioridad en su vida. Porque el consejo es que le enseñes a tus hijos a que si quiere algo, se entregue por ello. ¿Por qué es importante que le enseñes a tus hijos que tienen que valorar la familia? ¿Por qué es importante que le enseñes a tus hijos valores? Porque si le enseñas todo esto a tus hijos, también lo vas a estar haciendo para ti mismo. ¿Cuántos padres se evitarían muchos dolores de cabeza si desde la juventud de sus hijos les hubiera enseñado estas cosas? El pasado es pasado y no lo podemos corregir. Lo que hicimos ya no lo podemos corregir.
pero sí podemos tratar de hacerlo de ahora en adelante bien, porque ya no vamos solo, sino ya tenemos ayuda de Dios. Antes que estábamos en el mundo ya estábamos solos, cometimos errores, ni modos. Ahora cuentas con ayuda de Dios, con ayuda de tu ayuda idónea. Lo que haces a tu familia, te lo estás haciendo a ti mismo. Salmos 127, 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Los hijos son la herencia de los padres y por ello hay que cuidarlos. Guiarlos, orientarlos en el camino de Dios es indispensable. Criarlos, guiarlos y orientarlos en el camino de Dios es indispensable en la vida de ellos. La relación entre los hijos y los padres es tan importante ante los ojos de Dios. Por eso Dios manda en Éxodo 20, 12. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es algo tan importante que Dios manda esto como un mandamiento. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te ha dado. Eso es algo que tienes que enseñarle a tus hijos, porque es algo importante para Dios en la vida de ellos. Los hijos son algo precioso y tenerlos es un gran privilegio. Son sus hijos, pero son hijos prestados. Y hay que disfrutarlos mientras aún los tienen. Y es una gran oportunidad que Dios da de disfrutarlos. ¿Sí? Hoy estamos en una época milenia en que los hijos, entre menos nos estorben, es mejor. Les damos simplemente un teléfono, una tableta y ahí que estén, que no lloren, que no pidan nada y todo. Estamos en esa época tecnológicamente. Pero es una gran oportunidad que Dios nos da para disfrutarlos. Y por eso Dios ha puesto en la familia la autoridad de los padres. Puesto que el padre representa la autoridad de Dios en el hogar, es correcto que cada padre obedezca primeramente a Dios. ¿Sí? Y es correcto entonces que sus hijos obedezcan a su padre. Efesios 6:1. Y aquí llegamos, hermanos, al momento donde estamos con la juventud. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando me dijeron que iba a predicar, yo solamente pensé que le iba a predicar o que iban a estar acá los papás. Pero ya que están los hijos también aquí, entonces qué bueno, porque esto también es para los hijos. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí es cuando los hijos ya rompen lo que es la autoridad en la familia. Jóvenes hoy en día quieren cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. Cuando la
Palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Obedece a tus padres si tienes razón. Obedécelos si tienes razón. O si el hijo cree que tiene la razón, entonces obedece al padre. O si el hijo piensa que lo que el padre le dice se interpone con lo que él quiere, o si el padre manda hacer alguna cosa en forma amable o que no sea amable o agradable, el hijo no obedece. ¿Qué quiero decir con esto? El joven hoy en día quiere obedecer a sus padres conforme a la conveniencia de ellos. El joven hoy en día pone muchos pretextos para obedecer a sus padres. Yo no sé, yo no vivía en esa época, pero dicen que en épocas en pasado, el padre decía algo y solamente con la mirada el hijo tenía que obedecer. Llegamos a una época hoy en día en que si tú haces eso a tu hijo, ya te pueden denunciar ante la autoridad por dañarlo psicológicamente. Y vamos a llegar a un punto peor más adelante. Los jóvenes están saliendo fuera de control. Pero el joven que quiere agradar a Dios no usará estas excusas. Y le estoy hablando aquí en este salón a jóvenes cristianos. Vuelvo a repetir, el joven que desea agradar a Dios no usará excusas para obedecer a sus padres. En cambio, escogerá obedecer a sus padres porque es lo correcto hacerlo. El padre, Dios lo puso por cabeza de la familia. Pero de ninguna manera debe ser un dictador en su propia familia. Sino que debe amar a su esposa. Debe amar a su hijo. Y ser un ejemplo para ellos. Vuelvo a repetirlo, padres. Dios los puso como cabeza de la familia, pero de ninguna manera quiere decir que deben ser un dictador en su hogar, sino que Dios los puso como cabeza en su familia para que amaran a su esposa, amaran a sus hijos y sean de buen ejemplo para ellos. ¿Cómo de buen ejemplo? Con su testimonio. Como padres, no deben tratar a sus hijos de ninguna manera como si fueran de su propiedad. Son un regalo de Dios. Y nos da ese privilegio, Dios, que los cuidemos y que los protejan. No solamente es darle de comer, no solamente es darle vestido, cosas materiales, no. Un hijo requiere más cosas. Un hijo requiere cuidados. Un hijo requiere atención.
Un hijo requiere cariño, un hijo requiere respeto y un hijo requiere amor sobre todas las cosas. Hay papás que ni siquiera merecen tener hijos, humanamente lo decimos. Hay papás que ni siquiera se merecen tener hijos. Hay papás que abandonan tristemente a su suerte a sus hijos. ¿Cuántos niños podemos ver en las calles pidiendo dinero, vendiendo cualquier cosa ahí? Todos sucios, todos maltratados. Y humanamente pensamos, ¿dónde está su papá? Humanamente pensamos que ellos no merecen tener ese hijo. Y muchas veces con tristeza los vemos. Porque estamos seguros que Dios no les dio ese hijo para que vivieran de esa manera, sino que para que ese hijo sea dedicado a Dios. Si el hogar de cada uno de ustedes no crece con el temor a Jehová, es un hogar que va directo al fracaso. Pero si el hogar es cristiano, sin duda alguna crecerá con el temor a Jehová y servirá a Jehová. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Enséñale a tu hijo el temor a Jehová, y cuando sea grande le va a querer servir. Y algunas veces nos maravillamos cuando vamos a dar el instituto bíblico allá con el hermano Daniel, cómo vemos niños sirviéndole a Dios. Niños. ¿Como de qué edad, hermano? 7 años. 7, 8 años sirviendo al Señor. Si esos niños los siguen educando como van, instruyéndoles el temor a Dios, cuando sean grandes van a ser unos grandes siervos usados por Dios. Pero ¿y tu hijo? Como padres tenemos que ser los primeros en educar a los hijos. Si lo hacen conforme a lo que dicen las Escrituras, preparándolos para el camino bueno que es Cristo Jesús, sin duda alguna ellos podrán afrontar retos con gozo y con confianza en Dios. Tomarán decisiones de la forma correcta. Si no, van a desviarse por el camino. Acuérdense que estamos hablando del bien que le haces a tu familia, te lo estás haciendo a ti mismo. Como padres deben educar a sus hijos a que todo lo que hagan lo hagan conforme a lo que dice las Escrituras y los preparen para el buen camino, para seguir las pisadas del Maestro que es Cristo. Y así podrán afrontar las dificultades, adversidades y las tentaciones que en el camino
se le van a ir poniendo. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar decisiones con gozo y confianza en Dios, porque esas decisiones serán las correctas. Dios espera de cada uno de ustedes que sean padres comprometidos y que le brinden a sus hijos tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Que sean ejemplos porque ustedes van delante de ellos. No los hijos van delante de ustedes, sino ustedes deberían estar delante de sus hijos. En pocas palabras, prediquen y enseñen a sus hijos con el ejemplo. Luego los papás se quejan de tener hijos desobedientes. Y la verdad es que si ellos son así, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Recuerden que los hijos son el reflejo de sus padres. Voy a la segunda hoja, me faltan 4 y todavía no está la Marusha. Ok. Proverbios 13:24. Aquí estaba de lo que hablaba el hermano Santiago. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, que si los padres corrigen a sus hijos a tiempo, se van a evitar muchos dolores de cabeza. Les estoy hablando a papás cristianos. Anímense a utilizar la barra de la corrección mientras aún estén a tiempo. Va a haber momentos en que ya no la van a poder usar. Pero si aún están a tiempo, aprendan a utilizar la barra de la corrección. De la corrección. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que y pues lamentablemente no se quieren meter en la vida de los hijos, porque la vida de los hijos dicen que ya es privada. Hay padres diciendo que ya están grandes sus hijos para estarles diciendo lo que deben hacer. Y no es así. Como padres tienen la obligación de enfrentar a sus hijos y hacerles ver su mal comportamiento y sacarlos del hoyo de la muerte en que están, si en verdad los aman. Si en verdad los aman, los van a corregir. Si en verdad los aman, todos sabemos que la disciplina es fundamental para el crecimiento y la formación de sus hijos.
Y escuchen esto. Disciplinar no es lo mismo que castigar ni regañar. Disciplinar no es lo mismo que castigar ni regañar. El castigo es la respuesta quizás a un hecho ocurrido en el pasado, a algo que el hijo hizo. Ese es el castigo. Te voy a castigar porque hiciste esto. Te voy a castigar porque lo que hiciste está mal. Mientras que la disciplina está orientada a corregir errores futuros. El castigo es lo que hizo. La disciplina es para corregir errores futuros. Aunque van de la mano, pero no es lo mismo. Es importante entender que el exceso de mano dura con los hijos es un error. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y Efesios 6:4, ¿qué decía, hermanos? Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y amonestación del Señor. Es importante entender que el exceso de mano dura con los hijos es un error. Amén. El que ama, disciplina a su hijo. Sus hijos deben entender que sus actos tienen consecuencias negativas o consecuencias positivas. Cuando necesite confrontar a su hijo, confróntele con acción y no con carácter. Un ejemplo que podemos dar, hermanos, es no le digas a tu hijo, eres un vago, eres un bruto o no sirves para estudiar, no sirves para nada. No haga eso, hermano. Dígale, no te esforzaste lo suficiente. No hiciste todo lo que debías hacer. Hágalo con amor. Es preciso entender que los hijos son la mejor herencia que Dios ha dado y ha regalado. Y llegado el momento, a cada uno le pedirá cuentas. Si lo ha orientado en el buen camino, tendrá su recompensa. De lo contrario, va a tener dolor de cabeza y amargura. Papás, ¿están a tiempo? Están a tiempo. Y no esperen de ninguna manera no esperen a lo que le pasó al sacerdote Elí. Estudienlo. Que por consentir a sus hijos, ¿cómo les fue?
Adoren a Dios Todopoderoso, hermanos, con sus hijos. Y procuren siempre el bienestar de ellos, nunca su mal. Amén. El bien que le haces a tu familia, te lo vas a hacer a ti mismo. Vamos a orar, hermanos, porque ya está la marucha. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Celebramos, Señor, este día, Señor, que nos has regalado, mi Dios. Pero sabemos, Señor, que cada padre, Señor, ha fallado, Señor, con sus hijos. Pero, Padre, tenemos esa bendición, Padre, de tener las Escrituras, Señor. La guía, Señor, tuya de nuestra fe, nuestro manual de vida, Señor, en el cual, Padre, tú nos dices, Señor, cómo llevar a cabo, Señor, este grande ministerio, Señor, que es la familia. Te rogamos, Señor, por cada papá, mi Dios, que en ese día entiendan, mi Dios, que es necesario, Señor, que sean papás conforme a tu voluntad, Señor. Cómo se necesitan padres temerosos de Dios. Cómo se necesitan familias que sirvan a Dios. Cómo se necesitan jóvenes que defiendan lo que creen. Cómo se necesita, Padre, que los papás entiendan que ellos son la cabeza de la familia y no sus esposas. Padre, te pedimos que nos perdones y que nos guíes, Señor, y que nos sigas bendiciendo, Señor, en el resto del día, Padre, en la convivencia que vamos a tener, Señor. Síguenos hablando, síguenos bendiciendo, Padre, y que hoy sea, Señor, ese día, un antes y un después de cómo estar criando a sus hijos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.